ahora los que se vayan sumando. Ahí empieza todo a correr. Buenas tardes a los que se van sumando a esta jornada de censo en la República Argentina, este feriado raro que incorporamos desde el SEMA, desde la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña, que el SEMA tiene junto con la Cámara de Comercio Argentina Británica. Les queremos dar la bienvenida a todos y hoy con un tópico no solamente interesante de lo histórico, sino desde lo identitario, y también por el autor que nos va a acompañar hoy, investigador, Fernando Williams, que con grata sorpresa veo que tiene alcance no solamente nacional, sino también global, así que es un honor que esté con nosotros, que se haya tomado el tiempo y que nos haya aceptado esta invitación con tan corto tiempo para hablar de la comunidad galesa en la Argentina, siendo que hoy su tópico pasa por la hidrografía en la Patagonia. Pero antes de hacer la introducción formal, las reglas de la cátedra para todos los que se nos están sumando. Buenas tardes a todos, como siempre, máximo para respetar el tiempo y la buena voluntad de nuestro invitado. 1 hora y cuarto va a ser este evento. Como les decía hoy, nosotros tenemos a Fernando Williams. Fernando Williams es doctor de la Universidad de Buenos Aires con mención en el área de historia, es arquitecto, tiene numerosas publicaciones, entre los cuales hoy vamos a hablar de dos de sus publicaciones, una con Marcelo Gavirati, que es 150 años y te pido disculpas, 150 años de Huitlatfa, ensayo sobre la historia y de la colonización galesa en la Patagonia, y su libro tal vez más lejano en el tiempo, Entre el desierto y el jardín, viaje, literatura y paisajes en la colonia galesa de la Patagonia. Además tiene capítulos de libros múltiples que no voy a leer. Dicho esto, ya sabemos, todas las preguntas que tengan en el chat, y yo las voy a ir leyendo. Nuestro invitado de hoy quería comenzar con un paper de Esther Whitfield que lo menciona a Fernando, pero ese paper arranca con una interesante historia y con un interesante cuento de la realidad. Él cuenta que Evelyn Talcadrani, una descendiente de galeses en la República Argentina, cuando quiso entrar al aeropuerto de Heathrow, no la dejaron entrar, y cuando le preguntó la gente del Servicio de Inmigración británica a qué quería entrar o por qué quería ir, ella le dijo que quería conocer y reconocer a sus antepasados y las tierras de sus antepasados galeses en Inglaterra, y no solamente no la dejaron entrar, sino que la retuvieron en el aeropuerto. Esto es en épocas de Gordon Brown, allá por el año 2009, y ese pequeño incidente de esa Argentina descendiente de galeses generó tal revuelo en el Parlamento británico que obligó al Parlamento británico, al gobierno británico a sacar un comunicado y una declaración formal donde decían que básicamente todos los descendientes patagónicos que quisieran conocer la herencia galesa eran más que bienvenidos al Reino Unido a entrar y disfrutar y conocer conocer Gales y conocer la herencia, la tierra de los antepasados. Y la autora justamente señala de que en realidad ese comunicado demuestra también cierto grado de desconocimiento que hay, por lo menos en Londres, sobre la rica unión existente entre Gales y la Patagonia, porque si Evelyn hubiera querido entrar por el aeropuerto de Cardiff, todavía aún hoy existe un cartel, un anuncio sobre los lazos y la vinculación y el estrecho conocimiento que hay entre Gales y la Patagonia.
Así que con esa pequeña historia, con ese pequeño cuento que aparece en uno de los tantos papers internacionales que citan la obra y el trabajo de Fernando. Fernando, te doy la bienvenida y te doy nuevamente las gracias por estar esta tarde con 50 personas, todos para escucharte a vos, así que bienvenido. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes, compartiendo, a pesar de lo raro del día, que es un feriado, compartiendo, bueno, este momento. Y me parece interesante que hayas empezado hablando de este episodio, porque yo también eh, había pensado en comenzar hoy hablando de... bueno, Gales el episodio ese también se explica porque Gales es un país muy pequeño, digamos, en el concierto británico, es un país de solamente 3 millones de habitantes, frente a los 50 y pico que viven en Inglaterra. eh, y efectivamente, no solamente hay mucho desconocimiento en Inglaterra acerca de Gales, sino que eh, ambos países tienen coordenadas político-culturales muy, muy diferentes. Eh, y entonces, no sé si podré empezar compartiendo pantalla, Juan. Por supuesto, estás habilitado a compartir pantalla, Perfecto, tenés el control de la sesión. bárbaro. Ustedes me dirán si ven algo ahí. Sí, se ve perfecto. Ya, empezado, vamos a hacer pantalla completa. Eh, Había puesto esta pequeña portada, pero vamos derecho a hablar sobre lo que estábamos empezando a conversar recién, es las diferencias entre Inglaterra y Gales, entre Inglaterra, Gales, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra, digamos, estos 4 países que componen el Reino Unido de la Gran Bretaña. Hoy vamos a hablar, como parte de esta charla, de 2 diferencias fundamentales, que son el idioma galés, y la religión también va a ser importante para hablar sobre la experiencia galesa en la Patagonia. Pero también actualmente, si uno piensa al Reino Unido, esto por ahí podemos ventilar, Juan, el intercambio que tuvimos acerca de la imagen para poner en el flyer, porque en un Totalmente. momento le Esa es propuse a la idea, Juan, hacer lo más está bien, informales posibles, pero todos aprender. Así que adelante, vamos. no, en un momento le propuse a Juan cambiar la imagen que él venía usando, que por supuesto era absolutamente comprensible, porque el país tiene una bandera, tiene, ¿no?, el país Reino Unido, pero eh, para hablar de esto le propuse cambiar la foto y poner una bandera de Gales y, digamos, hablar de otra iconografía representativa, digamos, porque efectivamente estamos hablando de 4 pequeñas naciones diferentes, digamos, ¿no? Entonces, la manera en que se piensan los galeses o los escoceses a sí mismos, últimamente, especialmente después de los años 90, en que hubo un proceso de devolution, como se llama en inglés, como devolved powers, ¿no? Los poderes fueron devueltos a Glasgow y a Cardiff. Eh, eh, en ese contexto, digamos, incluso la expresión Reino Unido viene siendo disputada, digamos, como representativa del país, y en efecto hay digamos, propuestas de pensar en otros armados políticos para pensarse a sí mismo como una comunidad de países, armados políticos que tienen que ver más con, no sé, con una confederación, por ejemplo. eh, Bien, también están en cuestiones que tienen que ver con la monarquía, ¿no? Con los modelos republicanos, digamos, ¿no? Entonces, es un país, ya que estamos en el contexto de esta cátedra Reino Unido, que está atravesando desde los años 90 una muy fuerte crisis de identidad, digamos, ¿no? Y que tiene un correlato político muy concreto y muy evidente,
que se manifiesta en el histórico conservadurismo inglés, en una experiencia ya histórica del laborismo galés, desde que existe el Parlamento galés en los años 90. Todas las gestiones políticas han sido comentadas por el Partido Laborista, y bueno, y la gran novedad con menos raíces históricas, que es el nacionalismo, que también tiene una directa relación con la debacle del laborismo británico en general. Así que bueno, nada, esto nos ayuda un poco a ponernos en sintonía respecto de las diferencias que hay entre por lo menos estos tres países, y también como introducción para hablar de unas diferencias que entre galeses, ingleses y escoceses también se manifiestan en la historia de la Argentina, digamos, y de cómo llegan y de qué parte de qué proyectos son, digamos, ¿no? Y voy a hablar hoy de la experiencia de los galeses, que se distingue muchísimo de la experiencia de los galeses, de los ingleses y de los escoceses, que se asentaron más que nada en la provincia de Buenos Aires, eh, con algunas empresas de mucha importancia, como los ferrocarriles, etc. Los galeses van a ocupar a partir de 1865 la primera colonia agrícola que se establece en la Patagonia, ¿no? En el norte de Chubut. Por eso pongo este mapa acá, para los que no están muy familiarizados con la Patagonia, digamos el Valle del Chubut, que es la primera localización, la primera colonia agrícola. Luego hay una extensión hacia lo que hoy es Eli Trevelin. Voy a hablar de la colonia galesa y de la experiencia galesa en la Patagonia, y me voy a referir a ella desde una perspectiva que no es tan habitual, digamos, en los estudios sobre la inmigración, que es una perspectiva paisajística, digamos, ¿no? Que subraya, pone el foco en las representaciones del territorio. Aclaro que yo soy arquitecto, soy doctorado en historia, pero originalmente soy arquitecto, y me ha interesado mucho siempre el paisaje como enfoque que permite articular lo representacional, ¿sí?, con lo físico del territorio. Y en esta clave un poco he trabajado durante los últimos años, bien, esto lo he dejado atrás, hace unos años estoy trabajando en otros temas, sigo trabajando con un enfoque paisajístico que articula estas dos dimensiones, que son dos dimensiones que, digamos, producen un circuito bien interesante dentro de enfoque paisajístico entre representación y transformación del territorio, ¿no? Y entonces voy a hablar de tres figuras, vamos a usar este término, tres figuras de representación del territorio que trabajé particularmente en este libro, un libro ya algo viejo, del 2011. Hoy voy a hablar de estas tres figuras, básicamente. ¿Sí? Son el desierto, las adelanto, el jardín y el Edén. Voy a trabajar también con los mismos textos con los que trabajé en este libro. Digamos, el corpus con el que trabaja este libro son aquellas publicaciones, aquellos textos que los galeses vivieron durante esta experiencia colonizadora, muchas veces textos para atraer a nuevos galeses a la Patagonia, pero también textos en los que se va procesando un poco el impacto de ese territorio tan diametralmente diferente de la tierra madre, digamos, la patria. Se habrán dado cuenta que, digamos, por el título de la charla, que la expresión tierra prometida alude directamente a una dimensión religiosa, y me gustaría justamente empezar a hablar de la filiación religiosa
de los colonos galeses, que en general doy por sentado que sabemos bastante poco sobre ese tema en particular. Así que lo primero que hay que decir al respecto es que el protestantismo, digamos, en su formulación galesa, nos obliga a poner atención en una experiencia bastante particular de Gales, que es la consolidación a partir del siglo XIX de lo que se llama en inglés el non-conformism, el no conformismo, ¿no? Que designa a un conjunto de congregaciones protestantes, la mayoría de ascendencia calvinista, o sea, son puritanos, que a mediados del siglo XIX y un poquito antes van a empezar a capitalizar una serie de hechos políticos para posicionarse en el centro de la vida galesa, ¿no? De una explícita oposición a la iglesia oficial, que es la iglesia anglicana, estas capillas no conformistas se van a convertir en el siglo XIX en bastiones del idioma galés y en núcleos que de alguna manera van a revitalizar el nacionalismo galés durante el resto del siglo XIX. Estas, tal vez recuerden esto, pero las sectas puritanas, sobre todo las británicas, pero no solamente ellas, desempeñaron desde mucho antes, digamos, desde el siglo XVII, fin del siglo XVII, un rol importante en las migraciones hacia el Nuevo Mundo, especialmente en lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Impulsadas por esta idea de establecer comunidades que en su organización se rigieran por principios divinos, digamos, por los principios de una bibliocracia que los adeptos a estas congregaciones cultivaban muy, muy celosamente. Este contexto me permite explicar dos hechos fundamentales vinculados con el movimiento migratorio de los galeses a la Patagonia. El primero es que la idea de migrar hacia la Patagonia surge en Estados Unidos, supuestamente en Wisconsin, en el contexto no solamente de la guerra civil, sino en un contexto donde hay una percepción de que en Estados Unidos se pierde el idioma galés, ¿sí? Los migrantes, los galeses se incorporan muy fácilmente a la vida anglófona de Estados Unidos. Esta es la primera cuestión, y la segunda cuestión es que el movimiento migratorio fue organizado por ministros de una de las congregaciones del nonconformismo, que es la congregación independiente, que es una de las principales congregaciones. Justamente a esta congregación de los independientes pertenecía este señor que vemos aquí, como buen founding father con su larga barba. Estamos hablando de Michael D. Jones, que es considerado como el padre y el ideólogo de la colonia patagónica, y fueron justamente las capillas de esta y de otras denominaciones las que fueron reclutando de alguna manera gran parte de los colonos, por lo menos de los que fueron durante los primeros años a la Patagonia, ¿no? Hubo una campaña propagandística muy fuerte en los diarios de Gales y en Estados Unidos también, a favor de este establecimiento de esta colonia. Y digamos, lo que vemos aquí es la tapa de un manual que se imprimió en ese momento, en 1862-63, que era el manual del colono galés, donde obviamente se pintaba una Patagonia bastante más atractiva que el escenario que los primeros colonos divisaron desde el velero Mimosa el día que la nave entró en las aguas del Golfo Nuevo, ¿no? El 28 de julio de 1860. Porque ahí cundió una especie de sazón ante la hostilidad de un territorio que en el manual había sido retratado como una tierra que, como se dice, generalmente que fluía de leche y frutillas. Pero esta impresión de hostilidad se impuso sobre todo en estos primeros tiempos, y fue importante para entender digamos, una experiencia que fue la de la
la de la travesía a pie que hicieron los colonos desde el Golfo Nuevo, ahí digamos, surgió posteriormente Madryn, o Puerto Madryn, hasta el Valle del Chubut, donde el gobierno argentino les daría a cada colono una concesión de tierra, una tierra de 100 hectáreas. Entonces, aquí aparece la primera figura de representación del paisaje que va a marcar la experiencia galesa de la Patagonia, que es la del desierto. Ustedes dirán, bueno, qué aburrido, ¿no? Una figura más que trillada para nosotros que somos argentinos, una figura paisajística, la verdad que fundante de la literatura argentina, pero también, digamos, aquí hay que hacer una diferenciación importante porque en su versión argentina el desierto es un desierto romántico, en realidad orientalista, que los primeros escritores argentinos como Sarmiento, Echeverría, habían de alguna manera tomado de los relatos de viajes o de cierta literatura romántica francesa, y el desierto galés en realidad es más bien un desierto bíblico, entendido como prueba de Dios para alcanzar esta tierra prometida, ¿no? Es decir, si el desierto de Sarmiento era la Arabia de los jeques, él por supuesto comparaba con los federales, puntualmente Facundo, recordarán el libro particularmente, el desierto de los galeses era más bien el Egipto de Moisés, digamos, del cual encontramos incluso algunas referencias explícitas en las memorias, en las crónicas publicadas algunos años después, especialmente en esta travesía entre el Golfo Nuevo y el Valle del Chubut, ¿no? Aquí están los dos lugares, el Golfo Nuevo, donde está Puerto Madryn, y el río Chubut, Ayman, Trelew. Además de esta especie de cruce iniciático del desierto, un episodio significativo que narran estos textos es el del primer servicio religioso que se celebró en el Valle del Chubut, encabezado por el pastor Abraham Matthews. Y Matthews eligió como tema de su sermón justamente el tránsito del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y su sermón va a ser recordado por varios de los cronistas, incluso el himno que eligió para cantar en ese culto, que es Final del Viaje, tiene estos versos, ¿no? Ovrenia Kersalem Keirwelet Horstair de la en las colinas de Jerusalén se ve todo se ve toda la travesía del desierto, digamos, ¿no? Muy adecuadamente elegido por Abraham Matthews. Entonces ahí el Valle del Chubut va a aparecer como una especie de Nueva Jerusalén, desde el que puede verse el desierto, y tal como también digamos, una toponimia galesa lo evidencia en algunos de los mapas, los primeros mapas que produjeron los galeses, donde aparece el tema de lo infernal, de lo diabólico, en algunos de los topónimos que rodean al valle, ¿sí? En este entorno más bien Irlanfernik, Neburdruk, ¿no? Algunos fueron traducidos al castellano, ¿no? Bajada del Diablo, Travesía Infernal, etc. Posteriormente la denominación de desierto, que en galés es Anialuj, relacionado con este primer encuentro del territorio patagónico, va a dejarse de lado y va a empezar a usarse otra palabra que es paif, que equivale como a pradera, porque para estos textos promocionales no va a ser conveniente usar la palabra desierto, digamos, si la idea era reclutar nuevos inmigrantes, ¿no? Recuerdan que esos textos tenían fines promocionales, ¿no? Este fue, uno de los primeros fue el publicado por, mencioné recién, Abraham Matthews, ¿no? Escrita más o menos en la década de 1880, publicada en 1893 en Gales,
Y no sorprende que el encargado de hacer un meticuloso seguimiento de los progresos de la colonia haya sido Matthews, quien era un ministro de la congregación protestante. ¿No? Central para este pastor protestante que cultivaba su propia chacra, al igual que el resto de los colonos, era el trabajo, digamos. Solo el trabajo agrícola, y esto lo expresa muy explícitamente Matthews, podía constituir la base de una sociedad moralmente aceptable, ¿no? Y en este punto Matthews, podríamos decir, va a coincidir con Sarmiento, digamos, en su rechazo de la sociedad pastoril. Hay detrás de ambos una idea fisiocrática que de alguna manera los vincula. Pero desde el punto de vista de esta particular colonia patagónica, la lucha contra el desierto que encarna la agricultura va a tener también, esto lo muestra Matthews, una función redentora. Ahora, también el texto de Matthews muestra, no lo celebra, porque dentro de su puritanismo eso no aparece, muestra cómo el territorio se comienza a transformar a partir de la agricultura, a partir de la construcción de una red de irrigación con la que se va regando todas estas. Este es un mapa, uno de los primeros mapas oficiales, digamos, del Valle de Chubut, donde pueden ver la división de las chacras, el río Chubut y los distintos canales que van construyéndose. Lentamente este valle se va convirtiendo en una especie de oasis de riego, y ahí aquí aparece la segunda figura que nos interesa, que es la figura del jardín productivo, digamos. Que era una figura absolutamente convencional para representar a las colonias agrícolas. El jardín apela a una sensibilidad pintoresca, una representación que exalta la variedad, el colorido, el movimiento. Escenas típicas son las de la laboriosidad de los chacareros, los juegos de los niños. Fundamentalmente se trata de escenas en las que la naturaleza aparece tan domesticada, digamos, como amigable. Lo cual es convencional, pero es bastante interesante que esto aparezca en el contexto de la Patagonia, que arrastraba una historia larga de ser asociado con una naturaleza hostil, digamos, ¿no? Más escenas de la irrigación, ¿sí? Bueno, tal cual se ve hoy el valle, ¿sí? Y obviamente el espacio doméstico va a ser importante aquí, ¿no? Doméstico, domesticado también. Era el núcleo reproductor de ese ajardinamiento del territorio, digamos, ¿no? Es central el rol acá de la familia y de la mujer, ¿sí? A mí me gusta mucho siempre incluir este tapiz, porque es producto de la laboriosidad femenina, porque me parece siempre un testimonio elocuente tanto de la centralidad del espacio doméstico como de la clave pintoresca de representación del jardín, que a veces una foto no alcanza a retratar tan fielmente como este trabajo de bordado, ¿no? Que fíjense que aparece ahí no solamente con colores, sino delimitado un ámbito que es el ámbito doméstico, ¿sí? Las fachadas de las viviendas de las chacras van a ser siempre como índices de respetabilidad y por lo tanto van a ser usados como fondo de los retratos familiares. Pero como decía, estas representaciones del jardín eran absolutamente convencionales, que las encontramos en Argentina en el Facundo de Sarmiento, en el retrato de las colonias de 1820, hasta, no sé, hasta la familia Ingalls, quieren, que es un buen retrato en esa clave también. Entonces, ¿qué había de galés en esta verde Nueva Jerusalén que los colonos se empeñaban en construir? Primero, lo más evidente, la toponimia galesa, los nombres de las chacras, que no solamente rememoraban sitios de la Gales que habían dejado atrás,
sino que evocaban esa naturaleza amigable. Lo verde, lo vegetal, lo placentero, lo fructífero, todos esos atributos vamos a encontrarlos en una toponimia bastante abultada, porque cada una de esas chacras que les mostré en el plano tenía un nombre en galés. Entonces, estos atributos se encontraban representados en esa. La poesía, tal vez el área más prolífica de la producción cultural de la colonia, fue una plataforma fundamental, digamos, la que celebró amigable del Telecrín, que es esta segunda figura que estamos comentando. Las periódicas competencias y festivales literarios, no sé si escucharon hablar alguna vez de los Eisteddfods, un festival poético y de música que aún se celebra. El principal tiene lugar en octubre en Trelew, pero hay otras versiones más pequeñas en la cordillera, en Gaiman, en Madrid. Cada ciudad tiene su Eisteddfod, que es una artista. Entonces, lo que es importante es darse cuenta cómo estos festivales que se organizaron muy tempranamente motorizaron de alguna manera temas vinculados con la geografía local, ¿no? Bien. Acá me parece que voy a adelantarme un poquito. Si volvemos a preguntarnos qué otra cosa tenía de galés este jardín productivo, también debemos reparar en la existencia de un entramado comunitario donde, digamos, la capilla protestante va a ocupar un rol central en esta gradual ocupación del valle de este a oeste. Estas capillas van a ir convirtiéndose en los núcleos de las vecindades rurales, digamos, ¿no? Bien, eso es importante también, ¿no? Esta es foto de la congregación. ¿Sí? Ahora voy a volver aquí. Bien, hasta ahora estoy haciendo algo muy a las apuradas, ¿no? Porque podíamos quedar mucho tiempo hablando de cada figura, pero avancemos un poco más para hablar de la tercera figura, que es la del Edén. Es decir, estamos aquí ante una figura de representación del territorio que se diferencia del jardín, el jardín agrícola, su jardín social. El Edén, en cambio, trae consigo esta idea de un jardín natural, es decir, un territorio en el que no debe mediar el trabajo para que la naturaleza entregue su fruto. Para ello vamos a necesitar dejar atrás estas obsesivas crónicas de ministros protestantes y de chacareros, y poner atención en los relatos de viaje de aquellos que cruzaron todo el interior patagónico para llegar hasta los Andes. Muy particularmente he trabajado en mi libro con el caso de Elinette Morgan, que era hija de uno de los líderes de la colonia. Este es etapa de la versión galesa de Hacia los Andes. ¿Sí? Acá es importante el cambio de género, ¿no? Recién lo marqué, de la crónica al relato de viajes. O sea, desde el punto de vista literario, digamos, el autor aquí se permite otras libertades, obviamente. Y el cambio de contexto, ¿no? Porque ante la ocupación total del Valle del Chubut y ante la necesidad o la idea de crear una segunda colonia en cordillera, digamos, surge un poco el tema de, en Elinette Morgan, la necesidad de dar cuenta de este nuevo momento, digamos, que sucede a fines de la década del 80. Que es también, hay que decirlo, un momento en el que el ejército argentino también, luego de la
llamada conquista del desierto, alcanza esas latitudes. Ahí hay una serie de cuestiones bien interesantes a discutir, porque digamos, el rol de los galeses también, digamos, si bien hubo una relación en lo general pacífica, y rescatado, digamos, gráficamente, esa cuestión al mismo tiempo, poco, pasar por alto que los galeses formaron parte de algunas de esas expediciones organizadas por militares argentinos, como la expedición de los Rifleros, que alcanzó el valle donde hoy se ubica Skelly Crevelin, ¿no? El valle hermoso, como lo llamaron ellos. Entonces, en el trabajo de Lynette Morgan, los Andes, con sus bosques, sus montañas, sus lagos, van a aparecer como una especie de regreso a casa, es decir, a Gales, una cuestión de semejanza paisajística con el relieve montañoso de Gales, y por ello también como una oportunidad para redoblar un poco la apuesta sobre el proyecto de refundación nacional que llevó a los galeses a la Patagonia. Lo que parece decir el Lynette Morgan es, este es un lugar reservado para los galeses. Ya que la religión fue un poco el centro de nuestra indagación al principio de la charla, digamos que en su relato de viajes, hablando de Lynette Morgan, lo divino va a aparecer no tanto como producto de la lucha contra ese desierto infernal propio de la ética protestante, sino como una manifestación de una naturaleza mucho más pródiga, ¿no? No solamente pródiga, sino también sobrecogedora, digamos. Y ahí en términos de categorías de percepción del paisaje, tendríamos que hablar no de una sensibilidad pintoresca, como en el caso del jardín, sino de una sensibilidad sublime, digamos. En términos de paisaje clásico, digamos, el jardín productivo sería lo geórgico, ¿sí? El territorio cultivado laboriosamente, y el territorio andino sería lo bucólico, es decir, un territorio, como decíamos recién, que no necesita ser trabajado para entregar sus. Pero bueno, como decía recién, en términos de sensibilidad paisajística hay un pasaje pintoresco lo sublime, pero esto también nos ayuda a entender por qué para Morgan esta naturaleza sublime va a ser el modo en el que Dios se manifiesta al mundo, ¿no? Lo interesante de esta tercera figura a partir del trabajo de Morgan es una espiritualidad no tanto religiosa, sino más bien romántica e incluso trascendentalista. Y en función de estas condiciones del entorno andino, Morgan va a redoblar esta apuesta sobre el proyecto de refundación nacional de Nueva Gales, y ya que va a haber en Andes australes un escenario de recreación, de purificación nacional, va a haber un distanciamiento crítico respecto de la creciente anglicización de Gales durante la segunda fase más urbana de su industrialización, esto en 1903, 1904. Cardiff, que es donde Lynette Morgan va a dar las últimas puntadas a su texto antes de publicarlo, es en ese momento el puerto exportador de carbón más importante del mundo, ¿no? En un momento en el que marca también, ¿no?, este mundo de la era victoriana, un mundo en el que Buenos Aires también está convirtiéndose en una gran ciudad. Bueno, si uno camina por Puerto Madero y ve los pilones de hierro que se usaban para atar, digamos, para atracar barcos, aparece el nombre de Cardiff, fueron hechos justamente en una edición de Gales. Entonces, esto
explica un poco, hay un juego acá interesante entre opuestos, digamos, entre industrialización y urbanización, tal cual aparecía en Gales, y la posibilidad de vivir, digamos, una especie de retorno a lo natural, que Lynette Morgan usa como una estrategia para atraer a más galeses a la Patagonia. Bien, estas resumidamente, no me quiero extender mucho más porque dije 20 minutos, son estas tres figuras de representación del territorio con las que trabajé en ese libro que les mostré. Pero tal como había planteado, hemos charlado con Juan, también, digamos, contribución, yo seguí trabajando estos temas, finalmente en tesis de doctorado abrí un poco la relación de esta dimensión representacional con la transformación física del territorio, y eso aparece en el capítulo este que te compartí, Juan, que sale de mi tesis de doctorado, y aparece en el segundo libro, a ver si tengo la tapa acá para mostrarles. Ah, bueno, acá había unas cosas de Lynette Morgan que me las pasé por alto. A eso iba a ir en breve, cuando vos me digas, porque tengo un par de preguntas para hacerte antes de darle de empezar a leer las palabras del público. Pero por favor, cuando vos digas. No, digo, solamente terminar con esto, con que, bueno, finalmente seguí trabajando con esto y con este caso en particular, y lo que me interesó, porque en realidad esta idea la tenía muy al principio, es articular esta dimensión de la representación del territorio con las transformaciones que efectivamente ocurrieron en ese territorio, urbanas, agrícolas, rurales, etcétera. Y eso aparece en el capítulo que incluí en este libro, que es un libro que editamos con Marcelo Gavirati en 2015. En 2015 se celebraron los 150 años de la colonización galesa, y contamos contamos con un apoyo oficial dentro del marco de un proyecto editorial más, más abarcativo, para hacer una especie de estado de la cuestión de todo lo que se había investigado y publicado hasta ese momento sobre la historia de la colonización galesa en la Patagonia, que es este libro que vamos con Marcelo, que bueno, ya va por su segunda edición, y que de todas maneras sigue pasando el tiempo y las agendas se van renovando, y es tiempo seguramente, pero quede un poco viejo, y se necesiten nuevas miradas, digamos, ¿no? Obviamente. Pero en su momento fue importante para nosotros, porque, digamos, también tuvo que ver con hacer una convocatoria que reflejara lo que había venido pasando durante los últimos 15 años, en 15. Era un trabajo muy colaborativo que empezó a existir entre investigadores de Argentina y de Gales también. Libro congrega autores galeses y argentinos. Y por eso ahí provocativamente le pusimos ese título difícil de pronunciar, porque nos parecía que el idioma galés era dentro del laburo historiográfico, digamos, el tema del idioma era fundamental porque requería que conocer, digamos, castellano, galés e inglés para realmente sacar el jugo a todo lo que se estaba produciendo en ese momento. Entonces se nos ocurrió poner ahí en primer plano, Euladva significa colonia, La, la colonia. Y la colonia galesa de la Patagonia es tan importante simbólicamente en Gales, que la colonia en galés remite directamente a la colonia patagónica. Tanto es así que tuvo que inventarse una palabra nueva para remitir a colonias genéricamente, digamos, ¿no? Así que bueno. Eh, eh,
Fernando, ahí, esto que vos estabas contando está en parte, por lo menos está en la introducción, en el capítulo que nos hiciste llegar. Yo de eso saqué un montón de preguntas y ideas como para comenzar la conversación en el tiempo que nos queda. Te iba a preguntar, una de las cosas que quería que nos cuentes, porque se ven los mapas y está en tu comentario, es qué rol tuvo la compañía Unidad de Riego en transformar, porque hay algo que se nota y que vos lo volvés, transformar, en este caso, el infierno en cielo, por así decirlo. Y esto se nota muy bien en lo paisajístico y en esto que vos estabas contando justamente de el poner trabajo en la tierra, que tenías que hacerlo Ujú. atractivo por un lado, pero cuando vos llegaste tuviste que transformar el infierno en ese cielo que es hoy la Patagonia, y constantemente haces Mm. mención a lo árido y en otras publicaciones también, eh, constantemente a lo duro que fue para esos primeros ciento, creo que si no leí mal, 160 colonos que después se transformaron en 1600 en apenas 20 años. Esa es la primer pregunta. La segunda pregunta que te quiero hacer es, vos hablás de la galesidad, de la britanicidad y de la argentinidad, ¿no? Mm. Para un argentino, esos galeses eran británicos, eran galeses, y eso me lleva a la tercera pregunta que saco rápido y después ya empiezo a leer las preguntas del chat. Eh, las relaciones entre el gobierno nacional y los galeses, porque al principio los galeses tenían el sueño de obtener la autonomía que no tenían en el Reino Unido, y justamente hay varios trabajos que cuentan cierta lógica de opresión que el Reino Unido hacía sobre los galeses. Tres preguntas como para abrir el fuego con vos. Bueno, buenísimo. Lo de la irrigación, bueno, para mí es una pregunta más que pertinente porque es por ahí donde seguí trabajando yo para derivar en otros temas que estoy trabajando ahora en relación a la Patagonia en general. Efectivamente, ahí a mí me gusta un poco invertir un poco el, la aproximación que uno generalmente tiene. Pero uno generalmente dice, bueno, sí, los galeses transformaron ese territorio a partir de construir una red de riego. Sí, cierto, pero podemos ponerlo, darlo vuelta a eso. Decir, bueno, fue en realidad la Patagonia, con su muy escasa, Patagonia extrandina, digamos, con su muy escaso régimen de lluvias, fue un proceso de prueba y error, fue una experiencia de vivir ahí y darse cuenta cómo funcionaba el río, que el río desbordaba y que en los recodos de los ríos ese desborde hacía que esa tierra fuera más fértil. Fue todo eso, digamos, lo que de alguna manera permitió a los galeses este, pensar en un modo de agricultura radicalmente diferente al que practicaban en Gales. Gales es un país donde llueven casi, en algunos lugares, 2000 milímetros por año. O sea, en el sur llueven 200 en el valle. Entonces, a mí me gusta ponerlo en esos términos, porque efectivamente hay un proceso de prueba y error eh, que explica mucho de la suerte que corrió esa colonia, finalmente, porque inundaciones siguieron existiendo, siguieron poniendo en jaque la construcción de esta infraestructura de riego. Eso se resolvió recién en los años 50 del siglo XX con la construcción del dique Ameguino. Eso explica también que, digamos que en determinados momentos la colonia expulsara población más que atrajera población. Entonces, sí, eso efectivamente es así, permitió construir un oasis de riego, digamos, permitió que cada familia se asiente en su chacra, digamos, solamente posible si hay un canal de riego que te trae agua, ¿no? Eh, pero, eh, pero me gusta pensar
que es una especie de coproducción natural-cultural, ¿no? En esta idea de lo que está muy siendo trabajada de una manera muy interesante durante los últimos años, que es la idea de lo hidrosocial, ¿no? Son territorios hidrosociales. Claro. Y después me preguntabas por la galecidad. Esa es una pregunta súper espinosa, porque para empezar, digamos, en Gales hay una relación muy cambiante, depende del momento histórico en el que estemos hablando, y muy ambigua con el contexto británico mayor, digamos, ¿no? Hay momentos de la historia de la colonia donde hay un rechazo absoluto a la injerencia inglesa, y hay momentos en los que se echa mano a los grupos de presión en Buenos Aires, que son de poder ingleses, para presionar al gobierno argentino para obtener algo que quiere conseguirse, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una cosa como bastante ambigua y que va cambiando mucho en el tiempo, digamos, ¿no? Y que obviamente también uno tiene que ver el contexto mayor en el que a fines del siglo XIX, muy a fines y a principios del siglo XX, hay una idea más imperialista de Gran Bretaña que empieza a permear, digamos. Muy diferente era la situación lenta, digamos. Creo que otras cosas me preguntaste, pero no las recuerdo. Y la última tenía que ver con la relación entre el gobierno y el grado de autonomía que aspiraban tener los Ah, galeses, claro. que en realidad lo mencionás en relación a un trabajo en esa compilación que es tu libro, que Uh-huh. después nos dirás cómo se consigue. Es muy interesante porque también en otras obras que refieren más cercanas, ya del año 2019, por ahí que refieren tu trabajo y a este libro en particular, esta tensión aparece, que después si nos queda tiempo voy a hacerte otra pregunta más. Esa relación, si nos podés contar algo al respecto. Sí, esa relación es una relación de malentendidos. Eso es bien interesante. Hay algunas cosas que los galeses entienden en relación a los márgenes que la legislación argentina les dejaba para practicar su autonomía política, y, digamos, y hay ciertas formas en que desde el gobierno central se ven esas prácticas y esas experiencias como peligrosas, ¿no? como el borde de la ley. Ahí lo interesante es que hasta casi 15 años después de que se fundó la colonia, no había casi una representación oficial, no había autoridades nacionales. Eso empieza a cambiar 10 años después, pero eso permitió que los galeses pusieran en práctica primero una constitución de la colonia, redactada en galés, y después unos organismos de gobierno propios, digamos, que después fueron reconfigurados, digamos, dentro del marco de la ley de municipalidades, fueron reconfigurados a municipios, pero originalmente eran consejos que eran mucho más que municipales, digamos, por lo menos aspiraban a controlar todo el valle del Chubut, ¿sí? Y bueno, esas aspiraciones galesas que tenían que ver con ese proyecto refundacional fueron limitándose cada vez más y más y más, y también hay que aclarar que una serie de reveses económicos fue como minando esas expectativas, digamos, a partir de la crisis del 30, de una compañía mercantil galesa que se llama Cumni Massana Holcamui, que, digamos, que era la que daba crédito a todos los chacareros galeses, que quiebra ahí. Eso es digamos, muchísimo. También la última gran empresa colectiva de los galeses que de alguna manera sostiene la aspiración de control sobre el territorio, que es la Sociedad Unida de Irrigación,
bueno, se mantiene hasta que es estatizada en 1945, digamos. También Mirá. marca otro punto de inflexión importante. Y por supuesto, en torno a todas estas cuestiones que te estoy marcando, que son, digamos, distintos momentos en la historia, hay conflictos y hay tensiones entre los representantes de lo que se supone todavía que es lo galés y los representantes del gobierno nacional. Sigo diciendo gobierno nacional porque hasta 1950 y pico Chubut fue un territorio nacional, o sea, fue un territorio gobernado desde Buenos Aires, y la población de los territorios nacionales era una población políticamente de segunda clase, digamos. Eran ciudadanos de segunda clase porque no podían elegir sus propios representantes. Mirá. Entonces, la tensión es mayor si uno tiene en cuenta ese contexto político de los territorios nacionales, ¿no? Sí, de hecho, en un momento dado vos contás que arman sus propios municipios, por así decirlo, y es muy, muy interesante ese escrito. Claro. Si después me permitís, me gustaría compartirle a la audiencia el capítulo que me hiciste llegar, que es sumamente, sumamente interesante y que me disparaba esta pregunta. Vamos a la gente que es la que está empezando en el chat a escribir. Primero, Diego Pérez hace una pregunta que ¿cuáles fueron los motivos que generaron la migración de Gales para venir a la Patagonia a finales del siglo XIX? Y junto con ella si hubo cuáles fueron las oleadas o hubo una única oleada de inmigración galesa a la Argentina. Y voy a anotar, te voy a agregar una pregunta más, que es la de Juan, que pregunta que cuántos descendientes de galeses se calcula que hay en la Argentina, y yo creo que eso ya medio nos lo respondiste, es que si se los debe contar como ingleses o ellos mismos se identifican como galeses. Primeras preguntas de la gente que está acá acompañándonos hoy. Bueno, buenísimo, gracias. ¿Por qué la Patagonia? Porque en ese contexto en el que se percibía una asimilación de los galeses en Estados Unidos y una pérdida del idioma galés, se empiezan a buscar, y esto solamente un grupo de fanáticos religiosos puede hacerlo, se empiezan a buscar localizaciones dentro del mundo lo más distanciado posible de la influencia del idioma inglés, digamos. Entonces empiezan a aparecer, incluso se barajó la idea de, que en ese momento era una especie de colonia británica también, era parte del Imperio Británico, se barajó la idea de ir a Palestina, digamos, ¿no? Ahí, dando esta idea de tierra prometida, eh, ahí no era metafórico, sino que era mucho más directo, pero se manejaron muchos otros destinos, y de hecho, durante la historia de la colonia galesa de la Patagonia, cuando la colonia empezó a expulsar población, algunos de estos destinos se reactivaron. A partir de las grandes inundaciones de 1899, 1901, un grupo muy grande se fue a Canadá, que había sido un destino. Otro grupo se fue a Australia. ¿No? Y después las oleadas migratorias tenían que ver a la primera, que fue la de 1865, después hay que esperar hasta unos 10 años más, en los que, bueno, ya digamos, va a consolidarse la economía de la colonia, la economía agrícola, y ahí van a empezar a llegar nuevos contingentes. También se va a acelerar con la construcción del ferrocarril, que unía Trelew con Madryn en la década de 1880. ¿Sí? Y el último gran contingente fue un contingente que llegó a bordo del velero Orita en 1911. Ese fue el último gran contingente. Después tenés casos medio aislados, pero ya para 1910, 1911 y para la Primera Guerra Mundial se había cerrado casi totalmente la perspectiva de conseguir tierras para colonizar en Argentina. Qué interesante esa de que se había cerrado la perspectiva eran Sí, colonos, en definitiva eran settlers muy,
muy interesante. Victoria No, porque Cotonia, esto sí, tiene que ver con la consolidación del latifundio en la Patagonia, ¿no? ah, Con creación de grandes estancias y campos que fueron dados algunos a empresas británicas, otros a inglesas, otros digamos, al personajes que habían estado cercanos digamos, a las conquistas militares. O sea que la tierra Patagonia quedó en muy pocas manos, digamos. Y entonces la posibilidad de subdividirla en pequeñas parcelas y entregarlas en concesiones a inmigrantes se fue cerrando cada vez más. En la Argentina en general, pero en la Patagonia en particular. mirá. Victoria Cotone dice, bueno, buenas tardes, dice, ¿los galeses utilizaron materiales y métodos de construcción diferentes a los de la época en Argentina? ¿Sus métodos eran más innovadores a los comunes de la época? Bueno, qué curioso que me pregunte esto, porque yo soy arquitecto y empecé estudiando eso, digamos. Empecé comparando tres colonias de inmigrantes diferentes. Y descubrí que, como los galeses habían estado bastante aislados durante un periodo importante de tiempo, habían desarrollado ahí una serie de, digamos, si bien habían mantenido tipológicamente algunos modos de organizar sus espacios eran propios de lo que traían de Gales, desde el punto de vista de la materialidad, obviamente tuvieron que echar mano a los recursos que tenían, que eran fundamentalmente barro. El uso de adobe fue muy importante. Mirá, El uso de los juncos del río para construir cubiertas, techos. Eh, y más interesante aún fue la hibridación que se produjo desde el punto de vista tecnológico en la cordillera, en la colonia de la cordillera, donde había muchos más recursos, pero no solamente había más recursos, sino que había muchas más ideas. Venían los galeses que venían de Norteamérica, por ejemplo, que traían la construcción de los log cabins, ¿no? Estos eh, con troncos que se apilan en las esquinas, o las tejuelas de la tradición chilota, también aparecen ahí. En la cordillera se entremezcla muchísimo eh, el mundo de, digamos, la cordillera en general. Después si quieren les comparto algo que he publicado al respecto. Interesante punto de contacto entre distintas tradiciones cultivas, digamos. Vienen de Estados Unidos, de Gales, de Chile, pero también de la experiencia que habían vivido en el Valle del Chubut, donde aprendieron a manejar el adobe, por ejemplo. Así que nada, eso me interesa, les puedo compartir ahí un par de artículos que he publicado sobre este tema en ¿cómo particular. no? ¿Cómo no? Bueno, ¿Será en bienvenido? general si van a mi perfil de academia, de la red de esta academia, lo van a encontrar. Ok, es verdad, ahí está el perfil en la academia, está principalmente la introducción de este libro y que después dan ganas de buscar algunos artículos. Quique Figueroa nos pregunta si podría explicar el sentido del término galenzo, tan utilizado en la zona del Birch. Y también Quique pregunta si queda tiempo, nos quedan pues, dos preguntas, la verdad que súper interesantes, y una con algún viso de actualidad. Quique Figueroa, si queda tiempo, que Fernando dio un pantallazo de los common lands que los galeses habían previsto, pero que las autoridades catastrales de Chubut no lograron captar y menos autorizar. Así que Ujú. ahí viene la pregunta atada a esta idea de las tensiones políticas. No, lo de Galenzo en realidad tiene una explicación, porque en el siglo XIX no se decía galés, sino que se decía galense. En los documentos oficiales uno encuentra ese término. Y eso permite explicar que después eso derivara en galenzo, que en el Valle del Chubut es como decir tano a un italiano, digamos, ¿no? Es el equivalente. El galenzo, la galenza. Eh,
Y respecto al Common Land, efectivamente ahí, justamente recién estábamos hablando de la subdivisión de la tierra, mucho antes de que la tierra de la meseta, digamos, en la jerga de la Patagonia extrandina, generalmente se usa, y la gente lo usa comúnmente, el término meseta para hablar de las lomas altas que están por fuera del valle y el valle, ¿no? El valle se ocupó primero y fue subdividido primero en chacras iguales, a partir de una grilla rectangular. Y entonces esa tierra fue directamente dedicada a la agricultura, si bien también se usaba para ganadería, pero en general se tendió, una vez que todo el valle fue ocupado, a usar esas tierras que estaban por fuera del valle, ¿sí? Lomas, para la ganadería, con un concepto que ellos trajeron de Gales, que es la del common land, que es una práctica que existió en Gran Bretaña en general, digamos, como de la Edad Media, digamos, y que permitía usar ciertas porciones de terreno para pastoreo, o por ejemplo para conseguir leña, ¿sí? Los bosques o algunas porciones del territorio no se conservan demasiadas, esas common lands, porque durante el siglo XIX ahí se vivió el proceso de los encroachments, ¿no? De los grandes terratenientes, a partir de que la población rural empezó a desplazarse a las ciudades, a partir de la industrialización. Los grandes propietarios empezaron como a quedarse con esa tierra también, ¿no? Pero efectivamente esta era una figura importante, también una figura que existía en toda Europa, en España también. Y de Voy, hecho la legislación de Indias incorpora, dentro de la zonificación de los anillos urbanos que rodean a la ciudad, incorpora también esta idea, ¿no? La dehesa, eh, terrenos para toreo comunitario, digamos. Pero en la Patagonia, o en esta experiencia en particular, no tenían que ver con esa organización concéntrica que era propia de las leyes de Indias, sino con una zonificación que era tierras altas por fuera del valle y tierras dentro del valle dedicados a lo de voy los... a... Me quedó pendiente lo de los descendentes. La verdad que esa es una respuesta súper patinosa, no sé cuánto. Sí, es O verdad, sea, es verdad, están es muy verdad que... mezclados. Imagínate que ya la generación de mi papá fue la primera que empezó a casarse por fuera de la colectividad. Entonces, mucha mezcla, digamos, a partir de 1940, 1950. eh, el apellido galés no es un índice para medir eso. Ok. Tengo, en relación a lo del Common Land, por el tipo de respuesta, voy a saltar el orden y ya nos aproximamos al cierre, pero quiero darle que todos los que preguntaron tengan una respuesta. Es Daniel Carmona pregunta, ¿por qué la mayoría de los descendientes de esos inmigrantes perdieron las chacras de sus ancestros? No sé si está relacionado con esto que vos comentabas antes o tenés alguna apreciación al respecto. No, no está relacionado. No, Perdieron por varias razones. Una, bueno, el sistema, digamos, de cómo se reparten los bienes, de las herencias en Argentina, y esto tiene que ver no solamente con el tributo, sino en general, la subdivisión que ocurre luego de que las propiedades atraviesan por el proceso de la herencia, hace que se vayan particionando, muchas veces, digamos, algunos hermanos venden a otro, digamos, hay mucha gente que efectivamente... Y después hay procesos externos, digamos, hay múltiples procesos que convergen ahí,
económicos y sociales, sobre todo económicos. En muchos momentos la tierra del valle dejó de ser no voy a decir productiva, porque siempre fue productiva, pero digo, la posibilidad de tener un sustento económico a partir de la agricultura fue más propicio en algunos momentos y en otros momentos menos. Por ejemplo, el cereal que se cultivaba en las primeras décadas dejó de cultivarse a partir de, por ejemplo, nacionalizarse los circuitos de consumo a la nacional, donde zonas más favorecidas para cultivar esos granos, como la pampa húmeda, y pusieron, digamos, sobre el resto del país su producción, digamos, porque era más barato producir aquí, por ejemplo. Por ejemplo, eso. A partir de ahí el valle comenzó a usarse desde el punto de vista de la agricultura para cultivar forrajes para el ganado que está en el interior de Chubut, más que nada, alfa, ¿no? Una reconversión con algunas frutas que se exportan, ¿no? Como la cereza. Hubo una reconversión importante en los últimos 20 años, que tiene que ver con tu pregunta, a partir del desarrollo de la horticultura por parte de una comunidad boliviana que ha ido creciendo muchísimo, y que primero empezó a, digamos, a alquilar esas chacras, pero luego a comprarlos también. O sea que hoy el Valle del Chubut mucho más heterogéneo en términos culturales, digamos. Las últimas dos preguntas, en la de Fernando de Abramo voy a hacerte yo una pregunta también, te voy a sumar un pequeño comentario. ¿Tuvo el gobierno argentino, a través del ministro Rawson, un interés práctico en poblar el sur en un momento como 1865, que pocos años después se consumó con la campaña del desierto de Roca, como estrategia concreta para frenar el potencial avance de Chile sobre la Patagonia, invocando la presencia de los mapuches? Ahora, ahí te voy a agregar algo, un artículo te quiero agregar algo porque me llamó la atención, en un artículo de Lucy Taylor, que habla justamente, te cita también a vos, habla justamente de los galeses y la relación de los galeses con los aborígenes, con la población indígena. Ella lo presenta para nosotros, que venimos para mí, que vengo del campo de las relaciones internacionales. Ella lo presenta muy bien desde ese campo, desde el moral ground, ¿no? Desde del moral high ground, ¿no? Desde cómo esos contactos con los indígenas, con los aborígenes, con los locales, los galeses pudieron coexistirlo, y cómo eso también permitió y articuló dos miradas de imperio, por así decirlo, el imperio argentino que sigue expandiendo hacia la Patagonia, y también el imperio británico que tenía una dinámica global. No sé, ¿nos podés contar algunas de estas dos cosas? ¿Cuál es tu mirada? Y cierro con la última pregunta. La primera parte era sobre... Rawson y, Ah, sí. y el interés práctico en poblar el sur. Sí, sí, ahí hubo una estrategia, porque incluso cuando la idea, el proyecto, digamos, de entrega de tierras a los colonos galeses fue tratado en el Congreso, el proyecto fue rechazado. Entonces ahí, digamos, Rawson mismo, digamos, de sus atribuciones como parte del Poder Ejecutivo, decidió avanzar con esa idea, y efectivamente, digamos, si bien eran atendibles algunas de los reparos que algunos de los legisladores habían puesto en su momento, muchos de ellos tenían que ver con la desconfianza por ser británicos, digamos, en una región muy cercana a Malvinas, por ejemplo, o la desconfianza por ser protestantes y la relación que pudieran llegar a entablar con los indígenas a partir de pertenecer a otra religión, ¿no? Había un montón digamos, de cuestiones que fueron puestas sobre la mesa ahí, pero efectivamente, en ese sentido puede considerarse que la puesta de Rawson fue bastante exitosa, digamos, porque efectivamente permitió controlar un territorio
importante por parte del gobierno argentino. Eso sin duda. Y pues venía Y algo más la, sobre... la última, la de lo que te preguntaba de Lucy Taylor, que ella habla Ah, claro, justamente cómo bueno, los galeses llegan sí. a tener buenas relaciones con el pueblo aborigen. Bueno, ahí les recomiendo el trabajo de Marcelo Gavirati, cuyo tesis de doctorado gira en torno a esto, digamos, que él llama el modelo de coexistencia pacífica, digamos. Lo cierto es que en ese momento era muy mala idea tener una mala relación con los rurales pobladores de la Patagonia, sobre todo porque, digamos, no había ninguna chance de sobrevivir en malas, digamos, no había ninguna chance de sobrevivir en malos términos, tribus que estaban ahí, pero tampoco, como bien lo muestra la experiencia galesa, no había ninguna chance de sobrevivir sin el conocimiento y la colaboración que podían aportar algunas de esas tribus que no eran mapuches, eso lo plantea bien ahí al Gavirati, sino tehuelches o pampas. Ahí hay una discusión sobre eso. Si bien la Patagonia ya había comenzado un proceso de mapuchización que se va incrementando y finalmente esos tehuelches de Chubut van a también formar parte de esa cultura mapuche, ¿no? Eso es algo, es interesante también recuperar restituir la temporalidad a estas comunidades, digamos, ¿no? En el sentido de que una de estas cuestiones van cambiando. Y efectivamente siempre me subrayo algo que siempre me pareció muy interesante y que muestra ahí Marcelo Gabiriat en su trabajo, y es que durante los primeros años la colonia galesa pudo coexistir a partir de la exportación de un producto que no era el producto que ellos producían, digamos, no era ni la manteca, ni la harina, ni el trigo, era lo que intercambiaban con las tribus locales. Fundamentalmente el rubro más cotizado era el de las plumas de avestruz, o el de los quillangos, ¿no? O sea, eso me parece interesante porque por un tiempo, hasta que se consolidó esa economía agrícola, los galeses también, desde el punto de vista económico, fueron unos especies de intermediarios, ¿no? Eh, de un mundo donde la producción estaba en las tribus locales, digamos, ¿no? Me parece que también nos ayuda como un poco a repensar el territorio por fuera de estos modelos tan estancos que a veces usamos, no solo la colonia agrícola. Ah, bueno, la colonia agrícola produce una transformación, produce granos para exportar, etc. Sí, en parte sí, pero eh, hay un proceso por el cual eso llega a materializarse, y en ese proceso digamos, se dan otros modelos productivos también. Y a mí siempre ese descubrimiento de Marcelo Gaviriati me pareció interesante porque mostraba que el modelo de la colonia agrícola, tal cual que ha sido planteado programáticamente desde las políticas nacionales, era un modelo que podía funcionar o no. Así que bueno, Esperamos que Marcelo pueda estar con nosotros próximamente. También le ojalá que hemos sí. cursado una invitación, así que esperemos que pueda estar. Estaba pasando algunos temas personales, pero seguramente podremos charlar de esta experiencia. La última pregunta, ya en hora y abusando de tu gentileza, es una pregunta, desgraciadamente no tengo el nombre, es un espectador anónimo, como sale en el chat. Dice, si llegaron a convivir los galeses con los salesianos, eh, creo que ahí lo puso a último momento. Sasha es el nombre, que es la misma pregunta. Si sabés si lograron convivir galeses con salesianos, y si tenés alguna
experiencia, apreciación o comentario al respecto. No he leído y no he encontrado trabajos que pongan en foco efectivamente esto puntualmente, ¿no? Pero sí sé que uno lo puede leer en las crónicas galesas. Hay un periódico que ahora no se llama La Cruz del Sur, que es un periódico salesiano de Chubut. Leyendo eso y leyendo las crónicas galesas, uno se da cuenta que no es una relación plagada de desconfianza, ¿no? Plagada de absoluta desconfianza. Eh, creo que, creo que podríamos plantear que la relación que tenían los galeses ah, era mejor la relación que tenían los galeses con tribus locales que con los salesianos. Salesianos que tenían digamos, una política misional muy agresiva, vamos a decir así, para con las tribus locales, eso hay que decirlo también. De la cual Bueno, los galeses eran muy críticos. bueno. Este tema de Gales lo vamos a seguir porque realmente es interesantísimo. Nada, Fernando, me resta agradecerte, ya son casi 19:30. eh, Me resta agradecerte. Me tomé el atrevimiento de subir el capítulo al chat, igual está disponible al mail de la cátedra, que es chef04@usema.edu.ar. Sí, Ahí subieron también, los participantes subieron papers, uno el de Gavirati, que se ve que está en el CONICET, y el bien. de Lucy Taylor. Hay un montón de referencias para aquellos que quieran leer no solamente a Fernando, sino lo que se ha escrito sobre la obra de Fernando. Ujú. Realmente ha sido un placer tenerte y conocerte. Esto es lo más bueno que nos da la cátedra, que es conocer autores que dentro de la disciplina nosotros no los conocemos, pero que tienen una vida académica muy activa. Así que, Fernando, te dejo cerrar a vos, agradeciendo a la Cámara, agradeciendo a la Embajada y al SEMA nuevamente por la oportunidad que nos dio de reunirnos esta tarde contigo. Así que las palabras de cierre son tuyas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre me interesa esta posibilidad de llegar a audiencias nuevas. Y bueno, y también decirles que están esos trabajos para consultar ahí en academia, y que si quieren conseguir, ahí solamente está la introducción y mi capítulo, pero que si quisieran ver algunos de los otros capítulos, eso se puede conseguir. Si googlean Andy Andersen en Facebook, es una de las personas que vende esos libros. Yo tengo algunas copias también que me han quedado de cuando se hizo la publicación. Eh, y también hay un perfil del libro en Facebook. Si ponen 150 años Eulatva, hacen algunas consultas ahí, lo pueden conseguir fácilmente. Bueno, espero que en algún momento nos volvamos a cruzar, y nada, gracias de nuevo por Presencial, presencial, lo estaría vamos a hacer buenísimo. presencial, lo vamos a hacer presencial. En la segunda Bueno, mitad del año apuntamos a que la cátedra ya vuelva a la normalidad y estar presenciales en el SEMA. genial. Muchísimas gracias, Fernando, fue genial. Gracias Gracias, a vos, Juan. gracias. Un saludo grande a Adiós, todos. adiós.